La semana pasada algunos de ustedes me comentaban que uno de los grandes obstáculos que tienen para su crecimiento creativo es la vagancia. Esa cuestión que no nos deja hacer lo que realmente queremos hacer y que nos hace sentir culpables y que nos hace sentir impotentes e incluso incapaces de poder desarrollarnos creativamente. Es un gran problema. Entonces, hablemos de vagancia. Lo primero que tenemos que entender es que la vagancia es normal, es natural, es una respuesta que hemos desarrollado desde que el ser humano vivía en un mundo de escasez, en que los recursos eran limitados. Entonces todo aquello que no nos trajera comida, abrigo o posibilidad de reproducción era pasado a un segundo plano. Ahora vivimos en un mundo de abundancia, pero seguimos reaccionando pues en base a la conveniencia, y eso es la vagancia. Es que no hacemos lo que queremos hacer, no hacemos lo que es mejor para nosotros, no hacemos lo que es correcto, sino hacemos lo que es más conveniente y lo que es más fácil. Lo que es conveniente y fácil. Entender estos dos principios nos va a permitir usarlos a nuestro favor para desarrollar hábitos que nos hagan crecer creativamente. Quiero darles 3 pasos. Hoy nada más les voy a dar 2, la próxima semana les doy el tercero. Lo primero que les quiero comentar es cuestionar para entender, no para juzgar. Entonces ya hicimos la pregunta filosófica: ¿por qué somos vagos? Somos vagos porque buscamos conservar energía y hacer cosas que sean fáciles. Pero otras preguntas que no son tan filosóficas, más prácticas quizás, puede ser ¿dónde es que somos vagos? Entonces si vos te das cuenta que cada vez que quieres practicar guitarra te da sueño, y eso sucede cuando estás en la cama, cuando estás practicando en la cama, entonces el lugar tiene una influencia en lo que haces. Cambiando el lugar puede cambiar tu hábito. Otra pregunta que puedes hacerte es ¿cuándo? ¿Cuándo tiene que ver con la hora del día? Entonces no es lo mismo que digas que vas a hacer ejercicio todos los días por 2 horas a las 5 de la mañana, a que digas que vas a hacer ejercicio todos los días a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche, dependiendo de la hora en la cual vos tengas más energía. La otra pregunta que se pueden hacer es ¿cuáles son las cosas que reemplazan lo que quieres hacer? Que chequear el celular, que llamar a alguien, que tomar una siesta. Todos estos tipos de cosas es bueno anotarlo para saber cómo cambiarlos, para entender, no para juzgarnos y decir qué vago que soy, sino para entender. Lo que viene ahora es diseñar para conveniencia, diseñar para que te sea fácil adquirir un hábito, porque el propósito no es hacer una obra maestra todos los días. El propósito es que todos los días produzcas algo, que adquieras el hábito de hacerlo todos los días, aunque sea un poquito, inicialmente de la manera más fácil y más conveniente que puedas. ¿Por qué los hábitos son importantes? Bueno, no son importantes no solo porque nos traen buenos resultados a mediano o largo plazo, sino también porque cambian la manera en la cual nos vemos a nosotros mismos. Cuando yo vivía en Costa Rica, no me veía a mí mismo como alguien que podía cocinar bien, porque no lo hacía muy seguido. Pero cuando vine a Estados Unidos, todos los días hacía recetas muy sencillas, algo que no me tomara más de 20 minutos. Hacía cosas muy sencillas todos los días, y después de varios meses comencé a sentirme más confiado y decir, mira, ya le agarré el toque más o menos, entonces ya puedo empezar a experimentar. Hoy es el día en que siento que yo cocino bien. No soy un gran chef, pero esa no es mi meta, pero me siento más confiado por el hecho de que he cocinado constantemente durante todos estos años, y eso ha traído una repercusión de verme a mí mismo como una persona diferente, porque he mantenido esa constancia. Entonces los hábitos transforman la manera en que nos vemos a nosotros mismos, y por eso es importante que ustedes los practiquen. Entonces les dejo esas recomendaciones por ahora. La próxima semana hablamos del tercer punto, y háganme saber sus preguntas, sus comentarios, qué les pareció. Mándenme un mensajito, comenten aquí abajo, y nos vemos la próxima semana.